Y ahora continuamos con una ponencia titulada Perspectiva comunitaria de la actividad pesquera en la Laguna de Tres Palos, caso de estudio, Comunidad del Arenal, Acapulco, México. Y esta ponencia es presentada por el maestro Juan Camilo Cordona Castaño, aquí presente, la maestra Lisette Juárez Islas, la doctora Columba Rodríguez Alviso, el doctor Salvador Villerías Salinas, el doctor José Luis Aparicio López y la doctora Rosa María Brito Carmona. Entonces, escuchamos a el maestro Juan Camilo Cordona con atención. ¿Cardona? Ah, aquí dice Cordona, disculpe. Eh, Voy a empezar con mi ponencia. Es producto del primer objetivo de mi tesis doctoral y pues la intención es hacer y compartir estos resultados que se han desarrollado con base a las entrevistas, salidas de campo, diálogo de saberes, entre otros elementos para poder hurgar y llegar a esa recabación de información. La ponencia se titula Perspectiva comunitaria de la actividad pesquera en la Laguna de Tres Palos, caso de estudio Comunidad del Arenal, en el municipio de Acapulco, Guerrero, México. A manera de introducción, la actividad pesquera cumple un papel fundamental dentro del desarrollo local y rural en México y pues al nivel global también. Dado que me voy a centrar en México, la actividad pesquera en los últimos años ha venido creando puestos de trabajo en el sector rural. Hablamos de más o menos unos 105.000 puestos anuales. Esto significa de alguna otra forma que está supliendo o que se busca suplir la demanda de inserción laboral. Entonces, este dato también nos ofrece que la actividad pesquera como un subsector del sector primario ha venido creciendo progresivamente en los últimos años. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración. La pesquería ha crecido, pero también ha crecido la acuicultura, que es otro modo de producción dentro del sector rural, en donde pues, se obtiene esta producción que a su vez sirve como materia prima para la comercialización y la transformación de algunos insumos que posteriormente van a llegar a nuestra casa. Entonces, el sector primario ha venido desarrollándose bajo un esquema productivo que para el caso de estudio es un poco particular. En cuanto a la comunidad del Arenal, es una comunidad sentada desde la década de los 60, según INEGI. Es una comunidad de 1.037 pescadores y desde entonces ha venido desarrollando la actividad pesquera como su mayor eje económico. De todas formas, este proceso económico se ha visto afectado por una gentrificación de la ciudad de Acapulco, el crecimiento del turismo como el primer renglón económico de la ciudad, que ha impuesto de alguna u otra forma unas variables distintas o más bien ha puesto el sector rural a la actividad pesquera en una periferia dentro del modelo productivo turístico. Entonces casi que son dos sistemas que convergen pero que también compiten e incluso se complementan. Nuestro interés temático nació porque ya estudios avisoraban y daban cuenta de que en las comunidades colindantes con la laguna de Tres Palos, la actividad pesquera era un factor a tener en cuenta dentro de las investigaciones y dentro de la información empírica. Los estudios de Juárez, Casarrubias, Covarrubias Melgar y otros que se me escapan en la diapositiva, ya recomendaban que era importante empezar a observar y analizar qué estaba ocurriendo con las poblaciones de comunidades humanas de pescadores y asimismo con la actividad pesquera, dado que la ciudad venía creciendo a un ritmo bastante grande y asimismo la laguna se estaba volviendo receptora de estas descargas de agua residual, de toda esta contaminación de ciudad. Y tal vez esto, lo que ellos hipotetizaban y recomiendan es que tal vez esto estaba generando un desequilibrio al nivel ecosistémico y al nivel trófico de la laguna de Tres Palos. La laguna de Tres Palos, como lo mencionan algunos de los autores, es un ecosistema estratégico fundamental dentro del desarrollo económico de Acapulco, pero también es parte de un entramado económico y
ha estado también afectada por este crecimiento urbano, esta expansión de la frontera urbana y la falta de planificación institucional sobre estos bordes o estas fronteras entre ciudad y lo rural. Entonces, ese interés nos conllevó a, una vez tenida ya esta información rastreada, ir a contrastarla. Y esa contrastación la hicimos con varias salidas de campo para previamente ir haciendo una inmersión. Pero pues lo de la inmersión se los cuento en la metodología. Entonces, esta contrastación, esta exploración, nos llevaron a contrastar que los autores estaban frente a un problema de investigación que ameritaba o que ha meritado y que sigue ameritando seguir estudiándose a profundidad. Porque estamos hablando de que la pesca es el sustento económico de alrededor de 10.000 habitantes que se asentan a orillas de la laguna de Tres Palos. Siendo así entonces nuestro objetivo general, bueno, se colocó como general, pero nuestro objetivo de este marco es analizar la actividad pesquera en la laguna de Tres Palos desde la perspectiva comunitaria de actores de la comunidad del Arenal en Guerrero, México. Me disculpan que lo lea. Para ello, entonces, con base en el interés temático y con base en la revisión de literatura, la exploración que hemos venido desarrollando, planteamos un marco teórico. Este marco está simplificado, casi que responde más bien a este objetivo. Entonces, nos focalizamos en el territorio como una estructura dinámica, una estructura permeada por los intereses por los intereses políticos, por las instituciones, un territorio, como bien lo dice Milton Santos, construido bajo la dinámica de cada sujeto y de cada individuo, que permite entonces que allí se configuren realidades, se configuren los recuerdos, pero también de allí se viva. De allí se viva porque el territorio también es vivo y ofrece elementos para que la población subsista. Ese constructo de territorio lo englobamos dentro de nuestra área de estudio, pero también dentro de nuestra problemática. Y de ahí entonces derivamos otros elementos, como lo es la perspectiva comunitaria, la perspectiva como una visión, como un posicionamiento sobre un problema o un fenómeno dentro del territorio, en este caso visto desde los actores locales, visto desde el pescador y visto desde las tradiciones, las costumbres y la idiosincrasia de estas personas de la comunidad del Arenal. Esa perspectiva también nos brinda una noción o un recorte de realidad, como bien Rolando García lo plantea. Asimismo, planteamos la gestión ambiental comunitaria, visto desde un enfoque, ahorita hablaron del bien de los comunes y aquí también cabe esa gestión, hacerla hacia el bien de los comunes. La laguna de Tres Palos es un bien común, es un bien que es de todos y para todos. Entonces, con base en ese bien y la afectación que ese bien hoy está sufriendo, pues hay que hacer gestión de esos problemas que ese lugar está recibiendo y que en última se me traduce en una afectación en la producción pesquera que termina afectando las comunidades que viven de ella. Entonces, aquí utilizamos mucho a Harding y a Ostrom para hablar de esa gestión desde el bien de los comunes. Y la actividad pesquera, como les contaba, pues un motor importante dentro del sector primario en México, en el mundo, en Acapulco, pues además del turismo se complementa con la pesquería. Y la laguna comunidad. La comunidad no se ve sin la laguna y la laguna no se ve sin la comunidad. Y volvimos y regresamos a la geografía crítica, en este caso al Lefebvre, para plantear la interrelación de los individuos con el espacio. Y es que el espacio también, la laguna también es un espacio habitado, también es un espacio vívido y también es un espacio de pervivencia. Entonces, bajo esa relación no podríamos sacar la comunidad de su territorio, de su territorio laguna. Bajo este marco teórico empezamos a trabajar. Posteriormente, pues
aterrizamos a la metodología en donde planteamos un estudio cualitativo. La primera etapa fue una inmersión en campo, es decir, además de que empezamos a explorar y a contrastar esa información, empezamos a buscar esos puentes y esos hilos y esas conexiones con esos actores locales, con esos líderes, con esos pescadores, para no llegar de improviso y no generar elementos, una disrupción con la comunidad y que no se viera como si estuviéramos pretendiendo sacar la información o incluso hasta colonizar, porque hasta eso hay que tener cuidado con cuando uno va a la comunidad. Entonces hicimos la inmersión en campo, duró alrededor de unos 3 meses, yendo día de por medio, hablando con ellos, acercándonos, sin sacar información, simplemente escuchando y que nos escucharan. Posteriormente, ya cuando esa inmersión se concretó, pasamos a un diálogo de saberes en donde a través de mesas, charlas, eh, alguna tomada de café, pues empezamos a dialogar sobre la problemática. Luego se concretó un taller participativo en donde ellos expusieron sus problemas socioambientales y luego se pasó a la sistematización de la información en donde ya pues hicimos las entrevistas, analizamos a través de teoría fundamentada y posteriormente se hizo una triangulación teórica entre lo observable, el diálogo y las entrevistas y los autores. Y dentro de esa triangulación, pues apareció algo inesperado, algo que no contemplamos, que fue una emergencia conceptual y fue la pospandemia. Ellos todo nos lo empezaron a hablar temporalmente como una pospandemia. Es decir, antes de la pandemia, ellos no hablaban antes de la pandemia, sino que hablaban en esta pospandemia. Todo lo ubicaban desde la pospandemia. O sea que ya había una noción de cómo enfrentar este elemento que finalmente nos cambió la vida, pero que ellos también ya están incorporando y están apropiando aquí a su modelo productivo. Tenemos entonces que es el caso de estudio, Comunidad del Arenal, lo que nos conllevó fue el nicho académico, las recomendaciones de estudios previos, el llamado de la comunidad a la Universidad Autónoma de Guerrero, al Centro de Desarrollo de Ciencias Regionales, y pues que la producción de la comunidad representa el 20% de la actividad pesquera en todo Acapulco. Esos elementos fueron fundamentados para decir esta comunidad es importante de abordar. Dentro de los hallazgos, entonces encontramos, me voy a volver al caso de estudio porque en el mapa aparece un elemento que se llama río La Sabana. Tengamos en cuenta el río La Sabana, por favor. Tenemos entonces que la problemática de la actividad pesquera radica en una sobrepesca, producto de unas insuficientes ayudas por parte de las instituciones públicas y de poder a los pescadores. Entonces, ellos muchas veces no pueden dejar de pescar, porque si dejan de pescar, dejan de comer. Y si dejan de comer, pues sabemos qué pasa, ¿cierto? Muy duro. Entonces, se les está atacando el mayor beneficio productivo. Pero además de eso, la sobrepesca se ha venido aumentando porque el hecho de que sea un elemento de subsistencia también es un elemento que no les permite de alguna otra forma en todo momento respetar las vedas. Las vedas son aquellas imposiciones que se colocan para que una especie no sea capturada. Pero además hay otro atribuible a este problema de la actividad pesquera. Es que ellos reconocen el río La Sabana como un factor crucial y determinante para que hoy disminuyan los peces en la laguna y que ellos sean impulsados a generar una sobrepesca. El río La Sabana es el mayor tributario de la laguna de Tres Palos. El río La Sabana está altamente intervenido en la zona alta de la ciudad de Acapulco. Las descargas de aguas residuales de la ciudad de Acapulco, muchas de las descargas de ellas de esta ciudad van al río La Sabana y se transportan al río La Sabana y se descargan a la cuenca, a la laguna. Por lo tanto, la laguna, el río es un factor determinante en toda esta problemática que hoy los pescadores sufren, porque el agua cambia su pH, porque el agua se eutrofiza, es decir, se acumula materia orgánica evitando que el sol, el sol penetre la columna de agua, entonces se estanca el agua, se pierde el oxígeno y los peces se mueren. Pero además de eso, ellos son conscientes de que el crecimiento de la mancha urbana no planificada, la ciudad no planificada, la ciudad no desarrollada bajo criterios técnicos, sociales, económicos, políticos, es un factor también crucial para saber
que esa sobrepesca y ese problema de actividad pesquera está también promovido por esa falta de planificación. Y aquí aparece nuevamente la pospandemia, porque ellos dicen que antes de la pandemia se sentían olvidados y ahorita en la pospandemia pues se sienten más olvidados porque no el gobierno central, el gobierno local pues no ha escuchado sus quejas, sus reclamos, sus querellas frente a todo el planteamiento que hay detrás de por qué se está sobrepescando y por qué se está perdiendo la actividad pesquera. Esto es un fragmento de una de las entrevistas. Permítanme leerles hasta el punto, hasta el punto más cercano. El problema de la actividad pesquera en la laguna de Tres Palos es complejo. No solo se trata de la sobrepesca que se ha registrado, sino que también se relaciona con el crecimiento urbano y el proyecto inmobiliario de la ciudad de Acapulco. Estos factores han afectado directamente la pesca. Además, los pescadores no respetan las vedas establecidas para la protección de las especies de importancia económica. Cuando hablan del proyecto inmobiliario, se refieren al proyecto turístico de Punta Diamante. Dentro de las perspectivas comunitarias encontramos que hay unas prácticas locales que están afectando la pesca, que también la comunidad, al ser tan dependiente de la pesca, no hay una elevada diversificación económica. La diversificación económica les promovería de alguna otra forma alejarse de ese motor económico, pero también permitir que haya una resiliencia, una recuperabilidad de la laguna. Los problemas socioambientales de la laguna de Tres Palos son multifactoriales y eso afecta a la pesca. Las desigualdades también se han generado dentro de la comercialización del proceso pesquero, pero también esa falta de garantía hacia los pescadores, dado que aparece una figura muy interesante que se llama los acaparadores. Los acaparadores compran la materia prima a bajos costos y la venden en los mercados locales al 200, al 300%, y ellos ven la pospandemia como un futuro incierto frente a la pesca. El modelo de comercialización, este es un esquema más que un modelo, me disculpan el concepto, entonces empieza en un proceso de extracción, el pescador vende el pescador vende, le vende, hay dos posibilidades, a la cooperativa, pero la cooperativa no tiene los recursos financieros y económicos para comprar el pescador, pero entonces le vende al acaparador, el acaparador tiene todo el músculo financiero y se encarga de distribuirlo a los diferentes mercados de índole federal. Posteriormente, una vez se venden los mercados de índole federal, esos mercados distribuyen a los vendedores pequeños o a las tiendas de mercado de menor escala y llega al cliente y la cadena vuelve y se retroalimenta, existiendo este flujo de energía, pero también esta complejidad en sí misma dentro del proceso de actividad pesquera, que finalmente aquí están derivando unas desigualdades al nivel de compra y venta del pescado. Dentro de la comercialización, entonces encontramos unos fuertes monopolios dirigidos por los acaparadores, la falta de fortalecimiento de las cooperativas porque no tienen apoyos gubernamentales o porque no hay una optimización del apoyo que les da. Hay unas desigualdades producto de la comercialización, se vende y se revende. Además, hay un incumplimiento de vedas que puede afectar la recuperabilidad de la laguna, y eso me lleva a una sobrepesca, y esa sobrepesca me lleva a una crisis en el sustento de las economías de los hogares de los pescadores. Desde una visión pospandémica, aquí la cosa cambia, y es que ellos, a pesar de que hablan de un futuro incierto, pues les ha generado un mayor vínculo. La incertidumbre frente a la actividad pesquera sigue acentuándose como un elemento que no es disruptivo, que por el contrario se asentó y se quedó, ¿sí? Además de eso, hablan de hablaron en esta pospandemia, han empezado una transición relativa. Entonces, ver la pesca como un elemento más, pero también ir a la agricultura de traspatio para poder así ayudarse cuando hay escasez de pescado. Hay un proceso temporal. Ellos ven la pandemia como un proceso temporal, pero que en ese proceso temporal hay que buscar ayudas, y esas ayudas son las que ellos perciben como falta de apoyo institucional. Para finalizar, se cumplió el objetivo. La producción pesquera se centra en los acaparadores como un elemento de monopolio. Además de eso, la pesca es la mayor relación con la laguna de Tres Palos, es un mayor sistema de comunicación, y además se sugiere un abordaje participativo para futuros estudios. La pospandemia es también una posibilidad de fortalecimiento al nivel comunitario y de la actividad económica. Las referentes bibliográficos, muchas gracias, discúlpeme si me pasé de tiempo.
Pues muchas gracias al maestro Juan Camilo Cardona por compartirnos los resultados de esta interesante investigación colectiva.